¿Recuerdas cómo el Eterno te sacó? ¿De dónde nos sacó el Eterno? De la esclavitud. Pero ¿sabes una cosa? El Eterno siempre va más allá de lo que le pedimos. Tú le pides algo y el Eterno todavía te da eso y sobreabundante. Tú le pides algo y Él te da más de lo que le pides. Así es el Eterno, porque su misericordia y su gracia va de plenitud en plenitud. Y a lo mejor a nosotros nos hubiera bastado con lo que le pedimos, pero Él no quiere solamente darnos lo que le pedimos, sino Él quiere darnos una bendición que sobreabunde. Por eso es que hay una expresión en hebreo que ustedes la deben conocer. De hecho hay un canto que así se llama, que la gracia del Eterno va en aumento, de plenitud en plenitud, de gloria en gloria. Y esa expresión yo espero que la pongan ahí en sus pantallas, la van a conocer y se dice en hebreo dayenu. ¿Cómo se dice esa palabra? Dayenu. La van a poner ahí en pantalla, ahí en los de cabina, para que ustedes la puedan leer. Y les voy a explicar qué significa esa palabra dayenu. Dayenu puede significar nos era suficiente o me hubiera bastado. ¿Qué significa dayenu? Me hubiera sido suficiente o nos hubiera sido suficiente o nos hubiera bastado. ¿Sale? Entonces yo voy a decir una serie de expresiones, cómo es que la libertad del Eterno se fue manifestando de gloria en gloria y de plenitud en plenitud. Y yo les voy a solicitar a todos ustedes, a todos los presentes, que digamos juntos al unísono, con voz fuerte y resonante. Y cuando digo resonante, no solamente me refiero a la acústica del lugar, porque a lo mejor la acústica no nos ayuda, sino resonante en nuestros corazones. Que esa palabra resuene en nuestros corazones. Me hubiera bastado que hubieras hecho esto, pero tu gloria y tu misericordia fue más allá y te mostraste aún con mayor poder y con mayor gloria. Amén. ¿Cómo van a decir? Dayenu. A ver, digan Dayenu. Ok. Cierra tus ojos y cuando yo diga nos hubiera bastado, ustedes van a decir Dayenu con voz fuerte. Abba, gracias te damos por esta bendición de Pesa. Y hoy le decimos al mundo, y les decimos a los que nos visitan, y les decimos a las gentes, que si Él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera llevado a cabo los juicios contra ellos, nos hubiera bastado. Si Él hubiera llevado a cabo juicios contra ellos y no contra sus ídolos, nos hubiera bastado. Si Él hubiera destruido a sus ídolos y no hubiera golpeado a su primogénito, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera herido a su primogénito y no nos hubiera dado su riqueza, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado su riqueza y no hubiera dividido el mar en dos para que nosotros crucemos en tierra seca, nos habría bastado. Y si Él hubiera dividido el mar en dos para que cruzáramos en tierra seca y no nos hubiera llevado a través de Él en tierra firme, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera llevado a través del mar en tierra firme y no hubiera ahogado a nuestros opresores y a nuestros enemigos en el mar, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera ahogado a nuestros opresores en el mar y no hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años, nos hubiera bastado. Y si Él hubiera suplido nuestras necesidades en el desierto durante 40 años y no nos hubiera dado el maná, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera dado el maná y no nos hubiera dado el Shabbat, nos hubiera bastado.
Y si Él nos hubiera dado el Shabbat y no nos hubiera traído ante el monte Sinaí, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído al monte Sinaí y no nos hubiera dado su Torah, nos hubiera bastado. Y si Él no nos hubiera dado la Torah y no nos hubiera traído a la tierra de Israel, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera traído a la tierra de Israel y no hubiera construido ningún Mishkan ni ningún templo, nos hubiera bastado. Y si Él nos hubiera construido un templo y no hubiera enviado a su Hijo para morir por nosotros, nos hubiera bastado. Y si Él nos envió a su Hijo para morir por nosotros y Él no hubiera resucitado, tal vez nos hubiera bastado. Y si Él no hubiera resucitado y ascendido a los cielos para darnos el perdón de todos nuestros pecados, nos hubiera bastado. Pero nos perdonaste, pero nos libertaste, pero nos diste hoy la libertad que nuestra alma necesitaba. Nos hubiera bastado, Abba. Nos hubiera bastado, Dayenu. Ponte de pie y dale gracias por esa libertad, porque Él no se quedó con lo simple, sino que nos mostró su gloria y su poder.